Me gustaría, antes de agregar un comentario también, porque el caso rapidísimo de Arturo Medina Vela, que es el primero que vincula al Estado mexicano, también está bastante interesante para los que les gusta la materia penal, porque habla de que es inconvencional el procedimiento especial de inimputabilidad, porque le niega la capacidad jurídica a las personas con discapacidad. Ustedes pueden buscar en Google el caso de Arturo Medina Vela, me parece que es la denuncia 32 del 2015, y está bastante interesante también el asunto. Sí, el 22 de 32 del 2015. Ahí como quiera les puse el acceso por si alguien quiere, está en PDF, se lo pueden pedir a la doctora. Muchas gracias, maestros. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Dos cosas, dos conceptos, lo que es la exclusión y lo que son las diferencias. Yo creo que finalmente el denominador común de todas las discriminaciones es la exclusión, en eso termina. Es algo así como parte de nuestra cultura, ya ni nos damos cuenta, como aquel que decía que la corrupción es cultural, aquí es como que la exclusión es cultural y no protestamos. Es muy normal que en un restaurante no dejen entrar a un indígena, a un campesino. Ahora se ha hecho normal el uso de tarjetas, para mí es una discriminación en los camiones, ¿verdad? Y yo no uso, y pues, mi dinero vale, porque aquí se usa peso mexicano, pues no me pueden subir. Entonces lo que es en eso termina todas las conductas y los instrumentos, los medios de discriminación finalmente se manifiestan en la exclusión, en dejar fuera a aquel diferente, ¿sí? Ahora en ese aspecto, bueno, también otro punto respecto a las diferencias, como que yo veo que pues esa diferenciación no le veo realmente fundamento, y decir que personas con capacidades diferentes o personas con discapacidad, yo creo que hay los dos casos. Una persona que no ve, pues no va a ver, porque le faltan los ojos. Pero yo creo que más bien deberíamos sí hablar de las capacidades diferentes. De hecho, en didáctica, pues usted aprende como maestro que debe de adaptarse a las diferencias de sus alumnos. Los debe tratar diferente porque todos tienen diferente capacidad de aprender en profundidad y en la base, es normal. Y yo creo que pues, en eso resulta. De hecho, cualquier profesión, pues vemos que hay diferencias entre una profesión en cuanto a la forma de ejercitar. En los deportes, bueno, pues a los que andan en silla de ruedas pues, les gusta el básquetbol y pues con sus sillas de ruedas andan ahí jugando básquet, ¿verdad? Pero tienen la capacidad, pero son diferentes. Sí, yo pienso que es más inclusive, porque yo creo que hay los dos casos. Hay casos en que definitivamente hay discapacidad, no se cuenta con el órgano, digamos, pero la mayor parte de las veces nos estamos refiriendo a capacidades diferentes. De hecho, aunque somos sustancialmente y esencialmente iguales todos, pero somos diferentes. Si tratamos a la gente de manera diferente, a un niño lo tratamos de una manera, a un anciano de otra, y ejercemos nuestras actividades con nuestras diferencias. Yo pienso que inclusive lo veo más adecuado. De hecho todos tenemos capacidades y todas capacidades diferentes. Era lo que hace rato comentaba, que precisamente Naciones Unidas dice es más correcto llamarles personas con discapacidad, pero anteponer, no discapacitados, ¿no? Anteponer la palabra personas porque eso nos hace más sensibles, ¿ok? Es únicamente, trato de entender que su pregunta es, o su opinión es que no es correcto decirles... Hay los dos, Ajá. pero lo veo más positivo decir capacidades diferentes. Es que todas las tenemos. Yo tengo capacidad diferente en todo.
Entonces por eso como que es un poquito más preciso decirle personas con discapacidad. El detalle es, por ejemplo, usted, ¿cuántos hijos tiene? Tiene 3. ¿Y todos son iguales? Ninguno es igual. Son muy iguales. Le aseguro que a lo mejor uno le gustan más las matemáticas, al otro le gusta más el fútbol y al otro a lo mejor le gusta dibujar. Entonces, cuando estamos hablando de que Son capacidades tienen diferentes. dones y capacidades diferentes, pero eso no los hace personas con discapacidad. ¿Sí me explico? Entonces, la persona con discapacidad per se tiene una dificultad para integrarse a la sociedad particular. Puede ser a través de la vista, a través del oído, a través de la emisión de sonidos verbalmente, o puede ser físicamente, motora o intelectualmente. Entonces es una persona que tiene esta discapacidad, esta o esta o esta, pero cuando se habla de dones, de capacidades para el fútbol y no para, son aptitudes. Entonces por eso le preguntaba, ¿tiene 3 hijos? Los 3 seguramente tienen capacidades diferentes. A lo mejor al que se le da el fútbol no se le da Pero las no son matemáticas. discapacitados. No, y no A uno, está por ejemplo, discapacidad. desgraciadamente le gusta el derecho, eso. Por eso, Y a mis hijas, no por eso decir que son discapacitadas. No, si estudiaran derecho yo creo que aprenderían. es lo que le digo. Entonces Pero tenemos no les gusta. capacidades diferentes, todos. Pero una persona con discapacidad es diferente en el estricto sentido de que para integrarse, para homologarse con todo el grupo social, requiere de algunos ajustes, algunas ayudas importantes para poderse desarrollar, ¿no? Y justamente para identificar esas ayudas, esas necesidades que tiene diferentes, es necesario destacar el porqué. Claro. En este sentido, pues se entiende que es el término de persona discapacitada. Con discapacidad. Con discapacidad. Okay. Entonces, Sí, mira, en realidad el lenguaje va modificándose, ¿no? Porque hace tiempo pues eran los loquitos, ¿no? Eran los loquitos y que son los que se vinieron cuando hicieron la conquista en México, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre los locos, los dementes, los delincuentes son los que se vinieron en las caravanas y véngase para acá, porque era la gente que nadie quería. y es que es como decía la maestra, si ustedes ven a mi hermana, la ven normal, La ven normal. no notaríamos que tiene alguna situación o alguna discapacidad. Claro. Entonces, esa es como la necesidad del poder Distinguir. distinguir Y esa. llamar las cosas por su nombre. Así es, y aprender a llamarla por su Y aún así, nombre. como decía, van cambiando las palabras. En ese entonces eran loquitos, después eran los raritos, después eran los feitos, después eran pues los incapaces, los inimputables, ¿no? Y no, son personas, incluso los niños eran inimputables, ahora se les está dando voz y voto. ¿Por qué? Porque si el niño fue violado, el niño fue lastimado, él tiene derecho a decir, me hicieron esto, y a creérsele, tiene derecho a que se le crea, tiene derecho a que se le lleve un juicio, no como si fuera un adulto, sino como una persona que está manifestando su derecho. Pues es exactamente lo mismo con las personas con discapacidad, tienen derecho a manifestar su incomodidad, cómo se sienten y como víctimas, cómo están viviendo su condición. Por eso es la distinción de que sea persona con discapacidad o persona menor de edad, ¿no? Esa es la distinción que nosotros tenemos que visualizar y enfocarnos en que son personas per se, igual que nosotros, con una capacidad o una discapacidad. ¿Alguna otra pregunta? Cuando se inscribe a su hermana maestra en las escuelas particulares, seguramente les pidieron una serie de requisitos más allá digamos, de una persona normal, porque yo me he fijado que es también una característica de las personas que tienen hijos con discapacidad, que llegan a la escuela. De hecho, en lo que es maternal y todo eso, se niegan rotundamente a recibirlos, siendo que los papás tienen la necesidad de trabajar, puesto que una persona con discapacidad tiene más gastos, digamos, que una persona normal. Ajá.
Entonces, en las escuelas en general, en las federales, pues de entrada se niegan o comienzan a poner las trabas, los requisitos. En las particulares también. ¿No sería factible también que desde ahí se tomara, o los papás muchas veces al momento de que reúnen todos esos requisitos médicos, clínicos, lo que les solicitan, les admiten al niño y dicen, bueno, ya voy a estar en paz, y se quedan como que de una u otra forma pasivos por la aceptación que ha tenido su hijo o hija dentro de una institución? Pero a mí me inquieta esa situación, porque en el momento que les piden una serie de requisitos en las escuelas, se llamen nivel primaria, secundaria o donde sea, no comienzan a hacer los trámites como los que se hizo con su hermana. Ok, antes, bueno, cuando Selene estudió primaria, o sea, tiene 30 y tantos años, o sea, hay muchísima diferencia. Actualmente sí sé que se piden requisitos y que prácticamente son como para, ¿sabes qué? Vaya. O sea, saben que tienen la obligación, tanto las instituciones públicas como privadas, de recibirlo, pero pues les da miedo, ¿no? Porque pues también esto es un tema, ¿no? Puede llegar a ser delicado si algo le llega a la persona. Implica responsabilidad. Exactamente, implica responsabilidad. Entonces, nunca le hicieron a mamá, sobre todo porque mamá también buscaba muy inteligentemente escuelas que apenas fueran abriendo, que necesitaban alumnos, entonces querían aumentar la plantilla estudiantil, entonces no querían hace 30 y tantos años absolutamente nada. Entonces mamá es maestra, por ejemplo, de educación privada ya jubilada, entonces también tenía un acompañamiento, ¿no? Selene, bendito sea Dios, ha tenido las condiciones para estar en donde está, pero yo me quedo pensando en el resto de la población con discapacidad. O sea, claramente no lo tienen. Hace poco estaba en un foro y me preguntaban, ¿cómo hacemos que estos... Ahorita nosotros, quiero pensar que somos abogadas y abogados, muchas de las que estamos aquí, pero ¿cómo lo hacemos para que las personas que no tienen estos conocimientos se lleguen a enterar de esto? Y aún así, siendo abogadas y abogadas, luego ni sabemos tampoco este tipo de situaciones, ¿no? Y ya es un tema muy, así como técnico, de derecho internacional público, ¿no? Entonces, la persona que me entrevistó ya después me comentaba, es que para empezar se quitó, por ejemplo, cívica, ¿no? A través de ahí podemos enterarnos de ese tipo de asuntos. Pero ¿por qué no enseñarle a los niños, a las niñas, desde muy chiquitos, pues los derechos que pueden llegar a tener? Y continuar en la adolescencia, incluso en la preparatoria, porque nos ahorraríamos muchísimas cosas, ¿no? A los papás. A los papás, porque imagínense, a todo el entorno. Imagínense llegar todos los asuntos a juicios de amparo en el tribunal, ya puedo hablar porque ya salió, tiene como medio año, hubo un caso relacionado con un tema de ajustes razonables y demás, ¿no? Ya se resuelven de otra manera, porque lo que ocurrió con Selene pues fue en el 2014, ¿no? A lo mejor pues no hay los criterios que actualmente hay, son casi 9 años de distancia, pero ¿cómo le hacemos para que los demás se enteren, ¿no? De esto, pues dándole difusión para empezar con los expertos, las expertas, pero también estaría bien como empezar a tratar eso con la niñez, ¿no? Que vayan teniendo conocimiento de todo este tipo de cosas. Sí. Buenas tardes, gracias a esta una ponencia muy interesante. Yo tengo una pregunta. Expuso varias cuestiones relativas a las recomendaciones que hizo el comité del Estado mexicano, y yo creo que todos nos ha pasado ver en distintas entidades de gobierno, precisamente hasta los círculos de que este lugar es incluyente, espacios dedicados para ello, o sea, como si fuera nada más un cumplimiento de aquí está la etiqueta, pero no tenemos la ventanilla, gente que atienda a estas personas. Y la pregunta es, ¿el mismo gobierno está cumpliendo parcialmente? Porque además de que podemos ver visiblemente en algunos casos alguien tiene una discapacidad, no le voy a pedir, compruébame que no puedes caminar, pero el gobierno lo exige. O el caso que comenta la maestra, tu discapacidad no es visible, pero te exijo que me la acredites.
y hasta entonces te creo para darte una placa especial, para en tu frente de tu casa ponerte el no estacionarse con espacio preferencial, y así muchas cuestiones. Lamentablemente yo creo que el gobierno sigue violando esto y no tiene sus áreas de atención en todas las entidades, y hablo desde oficinas de gobierno, atención en salud, que es muy evidente la violación ahí, ya me ha tocado mucho verlo, y la gente no tiene acceso. Efectivamente falta ese observatorio, ¿no?, de la violación que se comete diario en nuestras narices, desde el acceso al servicio de transporte, a la atención médica, al acceso a la justicia, porque no tienen recursos, están como amarrados de las manos. Sí, hay muchos derechos, pero están amarrados de las manos, y el gobierno no brinda esa publicidad, sigue violándolo, está cumpliendo parcialmente. Hay que hacerlo, porque efectivamente no podemos hacer amparos a diestra y siniestra, aun cuando existan voceros o defensores a esas personas. Yo creo que ahí la política pública no se cumple, o social, perdón, en este caso. La cuestión tiene varios puntos. La primera,